final del bloque, y les recuerdo que todos pueden ir haciendo sus preguntas a medida que van escuchando a los diferentes disertantes. Ahora vamos a escuchar a la doctora Victoria Bani, que es docente de Fundopsi, médica especialista en psiquiatría, psiquiatra de planta del CESAC 41 de Cava, coordinadora del equipo de consultorios externos de Proyecto Suma, ex residente y jefa de residentes del Hospital Durán, docente de pregrado de la UBA en el Hospital Durán. Victoria. Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a continuar un poco con una revisión bibliográfica que motivó la investigación que realizamos para buscar qué podíamos encontrar, de qué se venía investigando sobre el impacto en los pacientes con padecimientos preexistentes de la pandemia y del fenómeno COVID, como mencionó Mariano. En primer lugar, solamente 2 palabras respecto a el padecimiento en población general, algo ya vienen mencionando los compañeros. Esta es una encuesta del CDC norteamericano, un sistema de encuestas norteamericano que provee al NIH de datos, y que encontró que en este momento 1 de cada 3-4 personas estarían padeciendo síntomas ansiosos o depresivos, y que esto es un aumento llamativo respecto al año pasado, en que eran 1 de cada 10 personas, ¿sí? También, aparte del aumento de un año a otro, se ve, como vemos en los gráficos, que de mayo a julio, con el paso de los meses y las medidas de distanciamiento, hay una lenta pero progresiva aumento de los síntomas, tanto depresivos como ansiosos. Nosotros vamos a abocarnos no a la población general, sino a uno de los grupos que tenemos la hipótesis de si es un grupo más vulnerable en el impacto en su salud mental, que son los pacientes con padecimientos preexistentes. No nos vamos a meter con otros grupos vulnerables como pueden ser los adultos mayores o el personal esencial, que de eso van a hablar Carolina y Gabriel a continuación. Queremos, mencionar que la población con padecimientos preexistentes tiene desde ya un mayor riesgo de contraer COVID, en muchas ocasiones por dificultad para sostener medidas preventivas y de distanciamiento, y en muchos casos posibilidad de una peor evolución de la enfermedad por la alta comorbilidad clínica que suelen presentar estos pacientes: cardiovascular, respiratoria, tabaquismo. Nosotros igual no queremos enfocarnos en los impactos en el impacto del SARS-CoV-2 sobre los síntomas neuropsiquiátricos. No nos vamos a meter sobre eso, hay amplia bibliografía si quieren buscar. Nosotros nos vamos a meter con el impacto indirecto de la pandemia y de las medidas sanitarias implementadas sobre los padecimientos mentales y su evolución. Para esto vamos a plantearles primero una pregunta, que es: ¿cuál cree usted que es el impacto de la pandemia y de las medidas sanitarias adoptadas en los pacientes con trastornos mentales preexistentes? ¿Ustedes piensan que son una población más vulnerable, que es una población más resiliente, que no presentan diferencias con respecto a la población general, o piensa que es imposible hacer tal generalización? Vamos a ver qué votan. Esperamos los resultados. A ver, no estaría viendo los resultados, no sé si tengo que apretar algo. No, doctora, ya van a aparecer ahora mismo. Bárbaro. Bueno, hay una amplia mayoría que piensa que son más vulnerables, ¿sí? Y hay un 12% no despreciable que piensa que es imposible hacer tal generalización. Bueno, vamos a ver qué es lo que la evidencia nos comenta por el momento. Una salvedad que queremos hacer antes de meternos a compartirles los datos que encontramos es que algo que nos parece importante para pensar todo lo que venimos charlando al día de hoy es que la información que estamos manejando es información muy reciente, en muchos casos con muestras pequeñas, ¿sí? Vamos a ver igual que las muestras muy grandes, como pueden ser las de los estudios chinos, por ejemplo, también tienen sus sesgos, y que los datos, por lo general, son a pocas semanas o pocos meses instauradas las cuarentenas, ¿sí? Los estudios que vamos a traer, todos evalúan el periodo cuarentena, ¿sí? Peri instauración del lockdown o las medidas de distanciamiento, con lo cual no tenemos estudios que evalúen los efectos
de medidas sostenidas durante meses, como puede ser nuestro caso, y como comentaba Mariano, de ese periodo de mitad de cuarentena, que es donde nosotros encontramos que modificamos más los planes de nuestros pacientes por los cambios sintomáticos. No tenemos muchos estudios que miren ese periodo temporal. Respecto a los sesgos, les compartimos este estudio que es súper interesante y breve y fácil de acceder, que nos pone en aviso de que la mayor parte de estos datos son muestras no aleatorizadas, ¿sí? Son encuestas online de voluntarios, que ya eso sesga a quién va a participar, probablemente quienes tengan mayor vulnerabilidad queden por fuera de estas encuestas, y que al no ser aleatorizadas van a digamos, perder valor estadístico, ¿sí? Podemos hacer algunos análisis descriptivos, algunas asociaciones, pero no podemos sacar valores de intervalos de confianza o de riesgos con muestras de este tipo. También va a estar la pregunta por si, por más que uno agrande la muestra, esto la vuelve más rica, y no necesariamente los estudios, por ejemplo, esto que mencionábamos, estudios chinos con muestras de hasta, no sé, 50.000 pacientes han habido, siguen teniendo, por ejemplo, una mayor participación de mujeres en una población que es mayoritariamente masculina, ¿sí? O sea, hay algunos sesgos que no solo agrandando la muestra los podemos sacar. Por último, la dificultad de cómo comparamos estos datos con previos. Vamos a ver que vamos a comparar con prevalencias de años anteriores, pero son tomadas en otro contexto, entonces hay que tomar con pinzas esa comparación también. Y por último, algo que mencionaba Mariano respecto al consumo, lo difícil de evaluar algunos temas vía remoto. Por ejemplo, el tema del consumo de sustancias, la ideación suicida y los temas de violencia doméstica. Ahora sí nos vamos a meter con 3 artículos que intentan medir el impacto en los pacientes con enfermedad preexistente de la pandemia. Este es un análisis de hace poco, de agosto de este año, del CDC norteamericano. ¿Sí? Es una encuesta realizada en población norteamericana heterogénea en diversos estados, que hace primero un análisis general y después un análisis por subgrupos, uno de los cuales es los pacientes con padecimientos previos. En población general encuentran que los síntomas de ansiedad se triplicaron respecto al 2019 y se cuadriplicaron respecto a los síntomas depresivos. Y si tomamos el subgrupo de pacientes con padecimientos mentales previos, la prevalencia es mucho mayor. Hablan de una prevalencia entre un 60 y un 72% para síntomas ansiosos versus el 25% en población general, y de 50 a 70% para síntomas depresivos versus el 24% de la población general. Vamos a ver que esta población puntúa más alto en todos los indicadores de salud mental que vamos a traer a continuación. Vamos a traer como primer indicador la presencia de al menos un síntoma o evento, ellos llaman evento adverso de salud mental, y vamos a ver que en población general, no sé si se ve, si yo muevo el cursor para señalarles, pero en población general 1 de cada 4 personas estaría experimentando un evento adverso de salud mental. Vemos que en las categorías de quienes tenían un trastorno mental previo puntúan más altos, ¿sí? Pero también aparecen otros grupos de riesgo, que algo mencionaba Fernando, que tenemos que tener y poner atención, ¿sí? Los adultos jóvenes de 18 a 25 años, esto es en relación también a recientes recomendaciones que sacó la UNICEF respecto al impacto en la salud mental de los adolescentes de la pandemia, los grupos minoritarios, ¿sí? Étnicos minoritarios, el personal esencial, que bueno, no nos asombra porque suponíamos que iban a estar entre los más vulnerables, y los cuidadores no pagos, ¿sí? Esto es un tema que va a volver reiteradas veces como un grupo vulnerable y al que tenemos que prestarle atención. Si miramos la ideación suicida en los últimos 30 días, vemos que actualmente en población general encuentran un 11% de prevalencia, lo cual duplica o triplica el valor hallado en 2018. Volvemos a mencionar que son tomados en distintas formas, pero de cualquier forma es un salto bastante importante de prevalencia, ¿sí? Y volvemos a tener mayores prevalencias en pacientes con trastornos psiquiátricos previos, y nuevamente los cuidadores no pagos vuelven a triplicar la prevalencia de ideación suicida que la población general. Por último, este estudio va a medir el aumento o el inicio de consumo de sustancias y va a referir que más de 1 de cada 10 personas aumentó o inició consumo en pandemia, y se repiten un poco la distribución en estos grupos de riesgos. Dentro de los pacientes con trastornos psiquiátricos preexistentes,
aquellos que tenían un síndrome de estrés postraumático puntúan más alto en todas las escalas sintomáticas. Digo, tal vez por ahí después podamos charlar con Fernando, que se abocó más a este tema de alguna característica particular de este grupo, pero nuevamente los cuidadores no pagos vuelven a estar casi también encabezando la prevalencia de empeoramiento sintomático. Ahora vamos a traer este artículo, que es un artículo chino que se pregunta directamente como un poco la misma pregunta que nosotros, si los pacientes psiquiátricos experiencian más síntomas psiquiátricos durante la pandemia del COVID-19, y van a hacer un estudio caso control que tiene como la riqueza de tener un comparador hecho a propósito de este trabajo. ¿Sí? Es un estudio que va a incluir pacientes con trastornos no psicóticos. Es una población que a nivel diagnóstico es similar a la nuestra, a la que hicimos con Fondopsi, mayormente de trastornos afectivos y ansiosos o mixtos, y también a nivel numérico es más o menos similar, y van a compararlo con un grupo de controles. Ellos van a encontrar que los pacientes con un trastorno mental preexistente puntúan más alto en todas las escalas: ansiedad, depresión, estrés postraumático, insomnio, así como en peor salud física e ideación suicida. Lo que sí no van a encontrar diferencias respecto a la percepción de discriminación, ¿sí? De percibirse discriminados, perdón, ahí. Y no van a encontrar diferencias en la presencia de síntomas psicóticos, ideas autolesivas, heterolesivas, perdón, y este estudio en particular no encuentra una diferencia estadísticamente significativa, ¿sí? Para lo que es consumo de alcohol, pero esto es un poco encontrado con el estudio que vimos previamente, igual estamos hablando de poblaciones muy diversas. Por último, vamos a traer, así como el estudio anterior era una población de salud mental sin trastornos psicóticos, un estudio indio que dialoga con el anterior, ¿sí? Es muy rico también cuando uno empieza a leer y empieza a ver cómo las investigaciones de un lugar están propiciando investigaciones similares en otra parte del mundo. Bueno, ellos se tomaron, en este caso, una población de pacientes con esquizofrenia y trastornos relacionados, ¿sí? Y van a incluir a cuidadores en la encuesta, y las comorbilidades y pacientes con comorbilidades clínicas, ¿sí? El estudio previo excluía toda comorbilidad, y esta muestra entonces es un poco más del mundo real, si se quiere, ¿no? Comorbilidades cardiológicas, respiratorias, digo, población vulnerable a COVID por sus patologías clínicas. Van a encontrar alteraciones un poco en relación a todo lo que venimos charlando, del sueño, de la orexia, un aumento de la ideación suicida, pero van a encontrar, importante, un 30% de recaídas de síntomas previos, ¿sí? Y más importante, nos parece rescatar, encuentran un aumento de los sentimientos de agresividad, de hostilidad hacia los cuidadores, y muy importante, la inclusión de los cuidadores muestra un aumento, en un tercio de los cuidadores sienten un aumento de la carga, ¿sí? Y un 62% de los mismos expresan problemáticas económicas, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque estudios previos de situaciones de desastres previas encuentran que los pacientes que perciben menor apoyo social o que sus cuidadores presentan mayor carga son más vulnerables a una peor evolución de la enfermedad de base. Algo que también es importante mencionar es que este estudio deja muy claro algo que en otros también se menciona, que es el gap, la brecha de atención que se generó con el pasaje a medidas de distanciamiento social. Un 80% de los pacientes perdió la consulta del último mes, un 22% de los pacientes discontinuó el tratamiento farmacológico y un 13% hasta el clínico. Respecto a esto, nos surge la pregunta, en los pacientes en particular, en esta población que veníamos a hablar de los pacientes con trastornos psicóticos, por la adherencia al tratamiento, la continuidad, y lo asociamos rápidamente a los antipsicóticos de depósito, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto teniendo medidas de aislamiento? ¿Vale la pena que el paciente se acerque al sistema de salud y tenga posibilidad de contacto con el COVID para inyectarse, para darse el depósito? Ahora vamos a responderlo sobre esta pregunta y sobre cómo iba a impactar la medida de distanciamiento. Hay varios trabajos que tienen resultados encontrados. En primer lugar, en la parte superior vemos un estudio de Rumania, que si ven hay una alta reducción de la indicación de la aplicación de depósitos, ¿sí? Posterior al aislamiento, pero en la parte inferior vemos un trabajo de Pittsburgh, ¿sí? En el cual estos trabajos también dialogan entre sí en las cartas de lectores de Schizophrenia Research. El trabajo de Pittsburgh muestra que la caída no es tal, ¿sí? Que ellos no encuentran
como esta caída tan abrupta como en el trabajo de Rumania. Y nos preguntamos si los determinantes sociales en poblaciones tan distintas como la rumana y la estadounidense no tendrán algo que ver también en la caída de esta herencia y esa brecha de atención. Ante la pregunta de si vale la pena el riesgo, digamos, si el riesgo de recaída, de rehospitalización, supera al riesgo de exposición por acercarse a hacerse el inyectable, sí. La recomendación es sostenerlos, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no es sin dificultades, y para esto les dejamos esta guía, porque la verdad que es muy piola y muy práctica. Hay también una del Colegio Real de Psiquiatras Británicos, ¿sí? De cómo manejarse con los antipsicóticos de depósito en contexto de pandemia, ¿sí? Cómo seguir utilizándolos, pero minimizando el riesgo de exposición de los pacientes al acercarse a los hospitales a la aplicación. Bien, para finalizar, nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si hay análisis de prescripciones como los que hicimos nosotros, ¿no? Si alguien se puso a analizar cambios cuantitativos y cualitativos en su prescripción. No encontramos esos tipos de análisis, sí estudios de los sistemas de farmacovigilancia y de prescripciones de farmacias, ¿sí? En principio, traemos este artículo, que es de una revista de farmacia, que compara las prescripciones de opioides y benzodiazepinas de enero a mayo del 2020, pre y post lockdown. Estas en particular porque son sustancias altamente reguladas y fáciles de ver las prescripciones realizadas, y lo que encuentran es un descenso posterior a las medidas de aislamiento, que en el caso de los opioides suponen que una parte se explica por el cese de las cirugías programadas, pero para las benzodiazepinas no encuentran un justificativo como tal, y se preguntan si ese descenso responde, refleja una cantidad de pacientes que no están accediendo a una prescripción que precisarían, y siendo sustancias que generan dependencia y que pueden generar síndromes de abstinencia, expresan la preocupación por qué medidas van a improvisar estos pacientes para paliar eso, ¿no? En ese sentido, traemos este estudio del sistema de farmacovigilancia francés, que viene a comentar que desde la instauración de las medidas de aislamiento, los reportes de abuso, dependencia o situaciones de abstinencias o abuso reportadas en guardias de hospitales, principalmente responden a pregabalina, benzodiazepinas, droga Z, cannabis, cocaína y óxido nítrico. O sea, de las 6, 3 son sustancias que prescribimos nosotros. En este sentido, comentan algo particular que viene pasando con la pregabalina, que es que ellos desde el 2011 vienen encontrando indicadores de posible abuso de la misma a través de que se van incrementando las prescripciones falsas que las farmacias informan. De hecho, este es un gráfico que muestra cómo del 2019 al 2020 aumentan las prescripciones falsas reportadas por las farmacias, y vemos que la pregabalina encabeza el gráfico, ¿sí?, con un aumento de un 10% del 2019 al 2020, y lo que ellos comentan es que en periodo de pandemia lo que empezó a haber, además, es reportes de médicos, ¿sí?, que empiezan a reportar. Ellos pueden, como cuando sospechan de un abuso de una sustancia, pueden informarlo a este sistema, y empezaron a informar de pacientes jóvenes que llegan a las consultas desesperados por conseguir pregabalina. Con lo cual ellos dicen, estamos empezando a ver desde la clínica que nos llega la misma información que hace años veníamos viendo desde las prescripciones de farmacia. Es algo como llamativo, y bueno, y a pensar con esto del gap de atención que hablábamos anteriormente. Por último, para terminar, y en consonancia con los hallazgos de nuestra encuesta, estos son unos datos de una farmacéutica norteamericana, que comenta con preocupación de febrero a marzo del 2020 un aumento en la prescripción como abrupto de ansiolíticos y medicación antidepresiva y para el insomnio. Comentan que hubo un 21% de aumento en ese lapso de tiempo, sobre todo para las drogas ansiolíticas, y ellos lo comparan con una tendencia en descenso que venían viendo en los últimos 5 años de prescripción de benzodiazepinas, con lo cual prenden una alarma respecto a esto. Este aumento sería como también en consonancia con lo que nosotros encontramos de un aumento en nuestra prescripción de ansiolíticos y antidepresivos. Para finalizar, podremos pensar que los pacientes con trastornos mentales previos serían una población especialmente vulnerable, pero también, como decíamos, los jóvenes, las minorías, los trabajadores de la salud y especialmente los cuidadores. Y ahí es un punto donde nosotros tenemos que actuar, porque
son con quien trabajamos y son quienes cuidan a nuestros pacientes, ¿sí? Si alguien vulnerable cuida a alguien vulnerable, estamos en un problema, ¿sí? También tenemos que prestar mucha atención a la brecha de asistencia, justamente por estas conductas que, bueno, la persona va a improvisar para tratar de paliarla, ¿sí? Y aunque tenemos pocos datos de prescripción, los indicadores son en consonancia con el aumento de los estudios de prevalencia de sintomatología ansiosa, depresiva, o sea, ansiosa y afectiva. Y por último, no queremos dejar de mencionar la importancia de los factores psicosociales en el empeoramiento de los trastornos mentales en pandemia, ¿sí? Más allá del temor a la enfermedad, la crisis económica, el desgaste de cuidador, ¿sí? Y el aislamiento, que bueno, ahora Sebastián va a retomarlo y contarles un poco más. Muchas gracias. Doctora Fernández está en silencio. Muchas gracias, Vicky. Muy buena presentación. Bueno,